Vamos a iniciar la clase de este día. La agenda que tenemos es la metodología para elaborar los presupuestos y enseguida se quedan con la evaluación del material de la clase. Con este tema estamos cerrando la unidad 1 de la asignatura y entonces comenzamos con el tema. Un elemento importante, digamos fundamental, es evaluación del entorno. Es importante iniciar con una evaluación del entorno y sus características, puesto que este aspecto se debe tener en cuenta en los planes y al elaborar los presupuestos. Entre estas características se puede mencionar que necesitamos conocer cuál es el desempeño de los competidores en el mercado nacional y si estamos incursionando en el mercado internacional, pues de igual manera es importante conocer qué está pasando con nuestra competencia afuera de las fronteras. Importante también conocer cuáles son las prácticas comerciales que han sido impuestas por los canales de abastecimiento, es decir, de el aprovisionamiento de la materia prima. También necesitamos conocer las condiciones crediticias que son establecidas por las diferentes instituciones financieras. También el comportamiento que tiene la inflación y la devaluación. Importante conocer que en nuestro país la inflación no tiene mayor impacto debido a que hemos adoptado el dólar como moneda de curso legal. También importante, cuál es el comportamiento de las tasas de interés y las políticas que establece el gobierno, principalmente en las áreas tributarias, puesto que pueden surgir nuevos impuestos o modificar la tabla del salario mínimo. De igual manera, los aspectos que están relacionados con la seguridad social y el comercio exterior. En materia mercantil, las expectativas se centran en el estudio detallado de las fortalezas y debilidades. Esto es por medio del diagnóstico interno que se debe ejecutar, en donde importante cobra interés especial la evaluación de parámetros tales como cómo se está comportando la imagen de nuestra marca, cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores, cuáles son las habilidades de nuestra fuerza de ventas, cuál es la calidad que se percibe de nuestro producto y cuál es el precio en relación con la competencia, cuál es el prestigio que posee la empresa y cuál es la tendencia de participación en el mercado en el cual la empresa actúa. Entonces, los diagnósticos tanto interno como externo generan dos tipos de variables, puesto que las variables que son controlables las determinamos a través del diagnóstico interno y las variables no controlables son las que determinamos a través del diagnóstico externo. Ejemplos de variables controlables, pues los objetivos. La empresa debe establecer tanto objetivos generales como objetivos específicos. Bueno, y si tenemos los objetivos estratégicos, mucho que mejor. De igual manera, establecer si vamos a identificar y ejecutar estrategias competitivas, políticas de naturaleza gerencial. Es decir, cada área funcional debe tener políticas y eso es así, porque necesitan cada
funcionario necesita una guía hasta dónde pueden llegar de acuerdo a las reglas que establece la junta directiva. ¿Cuáles son los proyectos? Es decir, esta es una variable controlable. Vamos a tener proyectos de inversión, ¿verdad? Procurar la calidad del producto y mantenerla. De igual manera, identificar cuáles son los canales de distribución, con cuáles canales vamos a trabajar. Definir campañas promocionales para apoyar las ventas. De igual manera, establecer el sistema de producción. Entonces, variables controlables. Luego tenemos las no controlables. Los gustos y preferencias del consumidor no podemos controlarlas. Las disposiciones gubernamentales por igual. La inflación y devaluación tampoco. Las tasas de interés, de igual manera, no nos compete y no podemos hacer nada. Estabilidad política, mucho menos. El ingreso per cápita de los consumidores, tampoco. ¿Cuáles son las acciones que ejecuta la competencia? No la podemos controlar. De igual manera, las tendencias demográficas, nacimientos, fallecimientos, tampoco. Sigamos el gráfico entonces. Las oportunidades y amenazas están en el entorno económico y de mercado, en el entorno político, entorno jurídico, las leyes, en el entorno tecnológico, continuamente la tecnología cambia, en el entorno demográfico, cambia, podría cambiar incluso nuestros nichos de mercado. También el aspecto cultural y el aspecto ecológico que últimamente ha cobrado mucha importancia, es decir, el cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí es donde identificamos nuestras oportunidades y las amenazas en el entorno. Luego, con el diagnóstico interno, que identificamos nuestras fortalezas y debilidades, ¿en dónde? En nuestras funciones. Funciones de ventas, producción, compras, área de recurso humano, en las finanzas, en las inversiones. Inversiones que muy probable necesitemos hacer si tenemos excedentes de efectivo a través del cash flow. Entonces, la gerencia debe prever, planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones del negocio considerando el diagnóstico. El presupuesto presenta 5 etapas. Ya sea que la empresa lo tenga implantado el sistema presupuestario como una herramienta de planeación y control o que trate de implementarlo. Siempre deberá considerar 5 etapas. La preiniciación, la elaboración, la ejecución, el control presupuestario y la evaluación presupuestal. Vamos a ver entonces un resumen de cada una de estas etapas. En la primera, preiniciación. En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en años anteriores. De allí la importancia de la información histórica de años anteriores, en donde podamos tener cuál ha sido la tendencia. ¿Tendencia de qué? De las ventas. ¿Cómo se han comportado los costos? ¿Cómo se han comportado el precio de las acciones de nuestra empresa en el mercado? Importante notar que acá en nuestro medio no tenemos mercado primario, solamente mercado secundario. Es decir, las acciones no están a la venta en el mercado, sino que se pueden obtener de segunda mano. También importantes son las tendencias en los márgenes de utilidad y la rentabilidad. Márgenes de utilidad, pues necesitamos saber cuál es el comportamiento. La rentabilidad, cuánto está generando la rentabilidad de los capitales. ¿Cuál es la participación de la empresa en el mercado y otros aspectos? De todo esto, importante es entonces que tengamos conocimiento de cuáles son las tendencias
y el comportamiento de los principales indicadores que se utilizan para calificar la gestión gerencial. Es decir, cada función, cada gerente de cada área de la organización debe de tener identificados indicadores y que se puedan ir viendo cuál es el comportamiento. Este análisis contribuye entonces a sentar las bases del planeamiento estratégico y táctico. La parte táctica es la parte operativa. Es ahí en donde surge el presupuesto. De manera que exista objetividad al tomar decisiones en los campos siguientes. Ahí tenemos dos tipos de estrategias. Estrategias competitivas y estrategias de crecimiento. Las competitivas pueden ser liderazgo en costos o liderazgo en diferenciación. En costos, porque la empresa tiene un método, una técnica para producir a bajo costo. Ese es un liderazgo en costos. O en diferenciación, que el producto, si bien es cierto, hay varios tipos en el mercado, pero hay algo que lo diferencia de la competencia. Eso es una estrategia de naturaleza competitiva. Luego, en las opciones de crecimiento, podemos identificar si es un crecimiento intensivo, es decir, si solo estamos en la zona central, ok, vamos a todo el país intensivo. O si la opción de crecimiento es integrado, es decir, se integran por secciones y vamos por partes. O se diversifica el crecimiento, es decir, si tenemos un producto, lo diversificamos en 2, 3 y 4 y el crecimiento entonces es en diversificación del producto. Pueden ser productos complementarios. Ese también puede ser una estrategia. La escogencia de las estrategias competitivas o de crecimiento interpreta entonces la naturaleza de los objetivos, tanto generales y específicos, que son determinados por la administración, por la alta administración. Veamos entonces ejemplos de objetivos generales. Colocar productos en los canales de comercialización previstos que posean calidades competitivas y precios apropiados para el consumidor y tengan márgenes de utilidad atractivos. Este es un objetivo bien general. Otro ejemplo, incrementar la cobertura geográfica de los mercados mediante el aumento de las zonas de distribución de los productos. Otro objetivo, consolidar la participación en el mercado con productos de calidad, campañas promocionales agresivas y una fuerza de ventas capacitada. Otro objetivo, otro ejemplo, proporcionar al accionista una tasa de rendimiento atractiva mediante la integración de los factores valorización y dividendo. Es decir, el accionista espera una tasa, un retorno de rendimiento de su inversión que sea atractiva. Es decir, que al menos sobrepase las tasas que ofrece el sistema financiero. Por ejemplo, los depósitos a plazo, por ejemplo, los certificados de inversión, que estos no hay riesgo y están pagando sin riesgo el 6%. Lo mismo que devengaría una acción preferente. Pues entonces el inversionista, el accionista espera más de esa tasa. Es decir, que haya un factor de revalorización de la empresa y que genere dividendos mensuales. ¿Por qué? Digo anuales, porque no se entendería que el accionista ponga ponga su plata en la empresa y no vea el retorno de esa inversión en dividendos. Otro objetivo general es establecer mecanismos que auspicien la construcción de una empresa que sea dinámica, pujante y creciente en las operaciones comerciales.
Otro objetivo es crear y mantener un clima organizacional que conjugue las metas empresariales y los objetivos de quienes trabajan en la empresa. Este aspecto es importantísimo, porque si el empleado, el trabajador se siente muy bien dentro de la empresa, entonces el éxito de aumentar la productividad es probable que se aumente. Por eso ese factor es importante. Entonces, estos objetivos generales debe definirlos la empresa y estos son ejemplos. ¿Por qué? Porque eso da una idea hacia dónde la empresa quiere ir. Aquí tenemos 4 ejemplos de objetivos específicos. Y los específicos definen cifras, porcentajes concretos. Por ejemplo, alcanzar un 10% en el volumen anual de las ventas. ¿Con respecto a qué? Con respecto al año pasado. Luego, expresado en un 5% por variación de precios. Hay que ponerle cifras. Y en un 10% por captación de mercado. Significa que el crecimiento de las ventas puede ser, ¿por qué? Hemos aumentado el mercado. Ha habido un crecimiento de mercado y a eso obedece el crecimiento de nuestras ventas. Otro ejemplo de objetivo específico. Obtener un rendimiento sobre la inversión promedio anual de 15% antes de impuestos. Excelente. Importante es saber, ¿verdad?, que los impuestos que establece la administración tributaria son del 25% sobre los ingresos totales si sus ingresos son hasta 150,000. Pero si sobrepasa esa cifra, deberá pagarse el 30%. De ahí la importancia de que se establezca un rendimiento sobre la inversión, considerando ya los impuestos, antes de impuestos, porque después ya la utilidad le corresponde al accionista. También otro ejemplo de objetivo específico es lograr un grado de integración del 5% en la fabricación del producto y mediante la creación de una empresa que atenderá el suministro de los insumos y debemos, acá la empresa debe definir cuál es el suministro que se espera que se tenga, ¿verdad? Y entonces acá como un objetivo específico, una integración en la fabricación y que se asegure el suministro de los insumos. Hoy en día lo que hacen las empresas es formular unos contratos de alianza con las empresas proveedoras de materia prima. Otro ejemplo de objetivo específico es financiar las operaciones normales de la empresa con los fondos monetarios generados con el giro interno de los negocios. Eso es lo que toda empresa persigue, que se pueda financiar con el ingreso generado por las ventas en efectivo, por el ingreso generado por la recuperación de las cuentas por cobrar y de igual manera por rendimiento que me estén generando las inversiones temporales. Esto es, ¿debido a qué? Por medio del cash flow podemos identificar si vamos a tener excedente y esos excedentes colocarlos en el mercado de valores, al menos en inversiones temporales. Por ejemplo, los reportos que se puede invertir para 7, 14 y 21 días, e incluso después los certificados de inversión para 30 días y más. Una vez definidos los objetivos específicos, se asignan los recursos especialmente cuando se ha tomado la decisión de emprender proyectos de inversión. Proyectos como cuáles: desarrollo de nuevos productos, ampliar la capacidad instalada de la empresa, o se tiene pensado absorber alguna empresa, o sustituir los bienes tecnológicos por tecnología más avanzada, tecnología de punta, que permita realizar los procesos con mayor rapidez.
sistematización de los procesos, es decir, ir avanzando de procesos manuales a procesos semiautomáticos hasta completamente automatizarlos a través de la tecnología. Entonces, se establecen las estrategias y políticas que contribuirán con el logro de los objetivos que se han propuesto a través de los presupuestos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si el objetivo es incrementar las ventas, entonces es necesario considerar cuáles son esas ventajas y desventajas de conceder el crédito. Es decir, si estamos dando crédito a 30, considerar aumentar a mayor plazo, a 60 o 90 días. Pero ojo, ya tenemos que considerar que una desventaja es que existe la probabilidad que no nos paguen. Y la ventaja es que si otorgamos crédito es muy probable que aumentemos las ventas. Pero la decisión de dar crédito debe de hacerse a través de un estudio, de un análisis. ¿Por qué? Porque debemos saber que el dinero no lo vamos a ver si estamos dando crédito a 30 ni a 60. Entonces debemos tener suficiente dinero para poder enfrentar los gastos fijos como son los salarios, agua, luz, teléfono, arrendamiento. Y si tiene algún crédito con las instituciones financieras, de igual manera. Entonces, ojo, si queremos incrementar la venta, pero hay que hacer un análisis. También, si otorgamos descuentos, es probable que incrementemos la venta. Pero tenemos que hacer de igual manera análisis para saber de cuánto podemos otorgar ese descuento. Si queremos incrementar las ventas, pensemos entonces en crear nuevos mercados. Pensemos en mejorar los productos para tener aceptación o aumentar la aceptación de los clientes a través de ese gusto y preferencia hacia nuestros productos. También otro factor importante es mejorar el tiempo de despacho y es más, cumplir los plazos de entrega. Y luego pensar en hacer un refuerzo financiero de la publicidad. Ya sabemos que eso tiene un costo, tiene un valor, porque, por ejemplo, anunciarse en televisión es importante y necesario porque se da más a conocer nuestros productos y servicios. Cuando el objetivo es adquirir activos, tenemos que pensar cómo vamos a financiar esa compra. ¿Son los accionistas los que nos van a fondear? ¿O es que vamos a tener que recurrir a instituciones financieras para que nos den la plata? También no hay que descartar que podemos hacer uso de leasing, ¿verdad? Es decir, a través de un arrendamiento financiero, ¿verdad? Podemos hacernos de activos para renovar podría ser nuestra flota de activos de vehículos, por ejemplo. Si el objetivo entonces es minimizar los costos de almacenamiento de inventarios, entonces se debe estudiar el impacto de esta medida sobre los costos de colocación de pedidos, que tienden a crecer cuando el interés de reducir los volúmenes de inventario almacenado se confronta con mayores pedidos. Pero hoy en día, esto se soluciona porque las empresas proveedoras de materia prima ahora, con el propósito de mantener el cliente y procurar que haga un pedido completo de materia prima para un año, incluso estas empresas proveedoras también proporcionan el almacenaje. Y entonces, para evitar, porque lo que ocurre es que las empresas a veces no hacen pedidos grandes porque no tienen dónde almacenar. Entonces ahora las empresas proveedoras solucionan ese problema. Bien, en la segunda etapa de elaboración del presupuesto, con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la alta gerencia,
se ingresa en la etapa durante todos los planes, adquieren dimensión monetaria, es decir, de forma numérica, ¿verdad? Se establecen en términos presupuestales y se procede con estas pautas. En el campo de las ventas, ¿cómo se va a establecer? Dependerá de las perspectivas de los volúmenes a comercializar previstos y de los precios que se establezcan. Para garantizar el alcance de los objetivos mercantiles, se deben tomar decisiones que son inherentes a los medios de distribución, canales promocionales y la política crediticia. Es decir, ¿cómo vamos a distribuir el producto? ¿Cuáles son las promociones a las cuales podemos apoyar el aumento de las ventas? Y la política crediticia, si vamos a otorgar crédito y a qué plazo y a quién. Es decir, se debe establecer una política. Entonces, acá es importante por esa razón utilizar cómo se comporta en el mercado a través de la fuerza de ventas. Importante también el historial, cómo se ha comportado el mercado en los años anteriores. Otro elemento es el área de producción. Se programarán las cantidades que se van a fabricar según el departamento de ventas, según la gerencia de ventas, lo vaya requiriendo. Es decir, producción depende de ventas y de las políticas de inventario de productos terminados. Es decir, ventas define a producción cuánto debe producir y luego establecerse una política de cuánto es el inventario de productos terminados con el cual queremos finalizar al 31 de diciembre del año. Entonces, eso va a determinar cuánto producir. Ventas más el inventario final. Y no olvidar que también está el inventario inicial de cada año, ¿verdad? Luego, las compras. ¿Cómo se calculan? En términos de números de unidades y en términos de dinero. En base a lo que producción va a necesitar y, por supuesto, a las políticas de inventario de materia prima. Es decir, vamos a comprar lo que producción va a necesitar más la política de inventario de producto de materia prima que deseamos tener al cierre del año. De igual manera, no olvidar que si hay inventario inicial al inicio del año. En lo que respecta a los recursos humanos, bueno, se elabora el presupuesto de mano de obra y se refiere tanto a la área administrativa como a la área operativa. Y esto es en base a los requerimientos de personal que son planteados por cada área funcional de acuerdo a los criterios de remuneración y a las disposiciones gubernamentales. Cuando nos dice disposiciones gubernamentales es porque es el Estado, es el gobierno quien establece un salario mínimo y entonces y las prestaciones de ley. En el caso de que se tenga previsto un proyecto de inversión, acá importante es establecer la cuantificación de los recursos que se van a necesitar. Necesitamos determinar cuáles son las exigencias de dinero pertinentes para hacer el estudio de prefactibilidad o el de factibilidad o a la ejecución misma del proyecto. Es decir, se puede asignar a una persona que generalmente se le conoce como gerente de proyecto o a quien se le otorgue el liderazgo de esa función. O también se le asigne directamente a una empresa consultora que se contrate para ello. Es competencia entonces de las personas encargadas de la función presupuestal reunir toda esa información de la operación y de los programas que ameriten inversiones adicionales. Una vez tengamos el presupuesto consolidado, se entrega a la gerencia o presidencia con los comentarios y las recomendaciones que se estimen pertinentes.
Después de analizado el presupuesto y discutida su conveniencia financiera, se procede a ajustar, aprobarlo, publicarlo y difundirlo. Importante es que al final los accionistas, es decir, la junta directiva, lo haya aprobado, porque en el estado de resultados ahí se define de cuánto será la utilidad que se espera obtener. La tercera etapa es la ejecución. Y esto ya es poner en marcha todos los planes, con el consecuente interés de alcanzar los objetivos ahí definidos. El comité de presupuestos se debe constituir como principal eje impulsor, debido a que si sus miembros no colocan todos sus esfuerzos cuando se busca el empleo eficiente de los recursos, tanto materiales, financieros y humanos, que son colocados a su disposición, entonces es muy posible que se obtenga el cumplimiento cabal de las metas propuestas. En esta etapa, en la tercera, es el director de presupuestos quien tiene la responsabilidad de prestar toda la colaboración a todas las jefaturas con el fin de asegurar el logro de los objetivos que se consagraron en los planes. Igualmente, debe presentar informes de ejecución periódicos de acuerdo con las necesidades de cada área y con sus metas propuestas. Enseguida tenemos la cuarta etapa, y esta se refiere al control presupuestario, en donde se hace la medición de la ejecución de todas las actividades empresariales. Sin embargo, esta tarea sería incompleta si no se incorpora en esta etapa el monitoreo, el seguimiento, el acompañamiento en tiempo real. De tal manera que se pueda establecer una supervisión sobre la marcha y que se establezca como un ejercicio periódico. ¿Para qué? Para comparar los pronósticos, las cifras estimadas con los hechos reales. Y aquí tenemos tres actividades que se deben ejecutar. Primero, preparar informes de ejecución del presupuesto por áreas y acumulados, que comparen de forma numérica y porcentualmente lo real y lo presupuestado. Cuando la comparación se aplique a proyectos de inversión, además de los aspectos monetarios, debe incluirse cuál es el avance, cuál es el porcentaje de avance en tiempo y en compras expresadas en unidades, ya que los contratos suscritos constituyen la base del control. Esto es en los proyectos de inversión. Muy bien. Esta información se debe analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas entre lo previsto y lo ocurrido. Importante es que la empresa defina parámetros de diferencias o de desviaciones, es decir, cuánto va a aceptar como razonable entre lo real y lo estimado. Entonces, si sobrepasa esa razonabilidad de lo parametrizado, entonces importante buscar las causas que expliquen esas desviaciones. ¿Qué está pasando con lo que planeamos, con lo que está ocurriendo en la realidad? Y enseguida entonces, identificadas las causas, implementar acciones correctivas o, en todo caso, modificar el presupuesto. ¿Por qué? Debemos recordar que un presupuesto debe ser flexible y si es necesario, debemos modificarlo. Y esto ocurre cuando hay cambios intempestivos, por ejemplo, en las tasas de interés o en los coeficientes de devaluación que pueden afectar las proyecciones. O el caso, por ejemplo, de esta emergencia en la que estamos sometidos todos los países, este es un caso fortuito y entonces eso generó desde ya una modificación en los presupuestos empresariales. Por último, tenemos la quinta etapa, que es la evaluación.
Al finalizar el periodo presupuestal para el cual se elaboró, se debe preparar un informe de naturaleza crítico de los resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones, sino el comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Es decir, aquí se hace un análisis de la gestión de las funciones de ventas, producción, finanzas, mercadeo. Es necesario analizar las fallas en cada una de las etapas y también reconocer los logros. Esta retroalimentación es muy importante para las áreas. Así serán conscientes de su desempeño y podrán tomarse las medidas necesarias de forma oportuna. Para visualizar la perfecta armonía del sistema presupuestario, nos vamos a apoyar en este gráfico, en donde podemos observar tres elementos fundamentales. El ámbito conceptual, luego los aspectos procedimentales y luego tenemos los estados financieros proyectados y, en consecuencia, la evaluación y el análisis del sistema. Importante es la conexión de estos tres componentes. En la parte conceptual, el diagnóstico externo y el diagnóstico interno son fundamentales. El análisis de entorno a través del diagnóstico externo, ¿verdad? Podemos entonces establecer un estudio de mercado. Podemos entonces, de igual manera, establecer a través de nuestro diagnóstico el pronóstico de las ventas. Definir las políticas de producción de inventarios. Los procedimientos que se deben seguir, es decir, importante, para estandarizar los procesos, que existan procedimientos ya establecidos y, asimismo, establecer los principios con los que se va a ejecutar los presupuestos. Luego, importante es que la empresa defina los objetivos, objetivos generales, objetivos específicos y, por supuesto, los objetivos estratégicos. Importante es, pues entonces, que tengamos un propósito bien establecido del por qué vamos a elaborar un sistema presupuestario. Y enseguida, los aspectos procedimentales. Aquí es donde entra el manual presupuestario. ¿Por qué? Porque en él están los formatos de las cédulas presupuestarias que se van a utilizar y se definen los indicadores a utilizar. Cada uno de estos componentes requiere un indicador. Entonces vemos que, por ejemplo, los formularios de las ventas, de la producción, de las compras, uso de materiales. Entonces, cada una de estos debe de tener los indicadores. ¿Cómo se están comportando las ventas, los ingresos? ¿Cuál es el comportamiento de la producción? ¿Cómo se están comportando las compras? El uso de los materiales. En la unidad 2 de esta asignatura vamos a tener un conocimiento completo de la parte procedimental para elaboración de los presupuestos. Ahí vamos a trabajar con los costos estándar para determinar el costo de producción de los materiales, mano de obra y de los costos indirectos de fabricación. Aquí también tenemos los gastos generales, que son los gastos de administración y los gastos de venta. Si tenemos inversiones, igual, habrá que hacer un presupuesto de inversiones y el de tesorería. Importante el de tesorería, porque ahí es donde definimos los ingresos y los egresos del efectivo. Y a través de esta herramienta del cash flow es que vamos a determinar si tenemos deficiencias de efectivo o excedentes. Luego trasladamos a los estados
financieros proyectados. Vamos a conocer entonces los costos de producción, de ventas y determinar el estado de resultados proyectados. Aquí es donde se define cuánto es que se estima obtener de utilidad. Luego, establecer el balance general proyectado. También ahora se conoce como estado de situación financiera. Y le agregamos el apellido de proyectado. Aquí tenemos el flujo de caja, es el estado de flujo de efectivo. Este genera un valor al final igual al cash flow, igual al presupuesto de tesorería. La diferencia es que este estado de flujo de caja proyectado separa tanto los ingresos como los egresos en tres componentes. Operaciones, inversiones y financiamiento, es decir, las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Los ingresos y los egresos separados en tres componentes. Al final llegamos al mismo resultado. ¿Por qué? Porque estamos tratando solamente con elementos de efectivo, solo efectivo. Y aquí dice otros informes. Aquí es donde entra el estado de cambios en la situación, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambio en el patrimonio proyectado, ¿verdad? Entonces, al final, se debe cerrar con una evaluación y análisis del sistema presupuestario. Muy bien. Con esto cerramos la clase de este día. Y entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.